Gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer. Porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme alegre de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Amén, mis hermanos. Amén. Bueno, necesitamos primeramente entender el contexto en el cual esta carta se escribe a los corintios. Como sabemos, la primera carta a los corintios fue escrita porque había ciertas dificultades dentro de la iglesia de los corintios. Pablo hace su primera carta porque llegaron a oídos de Pablo a través de Tito que había muchas inmoralidades dentro de la iglesia de los corintios. Había muchas inmoralidades sexuales e inclusive se habla de una persona que aún Pablo recomienda que sea entregado a Satanás, así lo dice la palabra, para que su alma no se pierda. Y entonces vemos que a raíz de esta carta que envía Pablo, la primera carta a los corintios, hay personas, hay apóstoles o falsos maestros o falsos apóstoles, como los menciona, así los llama Pablo, que empezaron a hablar mal de la persona de Pablo. Empezaron a decirle que él era un loco, que no sabía lo que decía, que estaba malinterpretando las escrituras. Y entonces aquí la segunda carta de Pablo es más que nada una defensa a lo que es su ministerio, una defensa a lo que es su persona, una defensa al evangelio de la gracia. El evangelio que a él, como lo dicen en sus cartas, el evangelio que a él le fue revelado. Un evangelio de gracia, un evangelio de salvación. Y bien, y nos encontramos en este capítulo donde Pablo dice que, si nos regresamos tantito al versículo 1, dice que nada se gana con hablar bien de uno mismo. O sea, Pablo está empezando a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero él por eso dice, nada gano con hablar de lo bien de uno mismo, de lo bien que yo pueda hablar de mí mismo, porque todos podemos hablar cosas buenas de uno mismo, ¿sí o no? Sí. Cualquiera habla cosas buenas de uno mismo. Dice, nada gano, dice, pero tengo que hacerlo,
¿Por qué tengo que hacerlo? Porque como les mencionaba hace un momento, habían levantado falsos en contra del apóstol Pablo. Y entonces él dice, tengo que hacerlo, tengo que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y fíjense que empieza a decir, así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo. Dice, conozco a un hombre que cree en Cristo. ¿Quién es este hombre al cual él conoce? A él mismo. Es él mismo, es Pablo mismo. Dice, conozco a un hombre que en Cristo. Pablo mismo está diciendo que él está en Cristo. Y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. Hace 14 años ese hombre fue arrebatado y llevado a lo más alto del cielo. Fue trasladado de este mundo terrenal a un mundo espiritual. Fue llevado al cielo, dice. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Aquí está haciendo esta aclaración Pablo. No sé si fue estando yo vivo. Porque tal vez me pude haber muerto y pude haber tenido esta experiencia. Como en muchos casos se sabe o se ha sabido de personas que han muerto por un periodo de tiempo y que Dios les ha permitido ver cosas. Les ha permitido llegar al cielo y conocer cosas. Por eso él dice, no sé si fui llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso. Nuevamente, está hablando de él mismo. Fui llevado al paraíso, en otras palabras. Pablo está diciendo, fui llevado al paraíso. Y allí dice, escuché cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Aquí vemos la gran experiencia que tiene Pablo. Estamos viendo, dice que él escuchó palabras que son difíciles de explicarlas. Él vio cosas que son difíciles de poder explicarlas al hombre, de poder encontrar la manera de decirle al hombre lo que el Señor le habló, lo que el Señor le dijo. Pero entonces vemos que él dice que él no quiere hablar, que él dice, volvamos nuevamente. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo. Fíjense que está hablando, dice, yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo. ¿A qué está haciendo alusión Pablo? Si este fue el mismo hombre que fue llevado al cielo. Pero él dice, yo estoy orgulloso de una persona así, pero no de mí mismo. No se está gloriando. No se está gloriando del mismo. Se está gloriando de lo que Cristo hizo en su vida. De lo que Cristo le permitió hacer. Porque todo lo que nosotros podemos hacer es por Cristo. Es a través de Cristo, es por medio de Cristo. No porque uno sea muy inteligente. Cada experiencia que el Señor nos permite hacer es por la gracia de Cristo. Es por la gracia de Cristo cada experiencia que podemos tener. Dice, yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo. Pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. En otras palabras, también aquí Pablo está hablando de aquel hombre que ha sido renovado, que ha sido transformado, de aquel hombre que va a que entra al cielo. Acuérdense que dice la palabra que cuando nosotros seamos arrebatados, sé que vamos a ser transformados y que esta carne corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. En otras palabras, que esta carne que es pecaminosa se va a quitar ese pecado y entonces va a poder entrar al cielo sin pecado. Pablo tuvo esta oportunidad de ver ese cuerpo
de verse en ese cuerpo glorificado. ¿Ok? Amén. Vamos al 6 y al 7. Claro que hablar de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Lo que Pablo está aquí diciendo es que yo para Cristo no soy más importante que tú. Y tú para Cristo no eres más importante que yo. Nos está poniendo a un mismo nivel. Todos somos importantes para Cristo. Todos somos importantes para Dios. Porque Cristo murió por ti y murió por mí. Amén. Murió por todos. Y por lo tanto aquí no hay un lugar de privilegio. Todos estamos a la misma altura, al mismo nivel. Cristo murió y dio su sangre por cada uno de nosotros. Pablo lo que está diciendo, el hecho de que Dios me haya permitido tener esta revelación, el hecho de que Dios me haya permitido conocer esto, el hecho de que Dios me haya permitido experimentar esto, no quiere decir que yo soy más que tú. No quiere decir que yo estoy por encima de ti. No, al contrario, si Dios te mostró lo que más adelante también muestra Pablo, o dice Pablo, es que si Dios me mostró eso fue para enseñarles, para decir, para hablar con ustedes, para que nos edifiquemos mutuamente, para la edificación tuya, no para yo estar encima de ti, sino para que ambos nos edifiquemos. Entonces vemos que aquí dice, no sería una locura porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer. Porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Otra de las cosas también que uno puede notar es que cuando una persona tiene el conocimiento o Dios le ha mostrado cosas, uno como hombre siempre, a veces uno cree que esa persona es más especial para Dios. A veces uno puede creer que esa persona hizo algo muy especial para que Dios se agradara y entonces le mostrara esto. Pero en realidad no es así. Todo lo que se nos muestra, todo lo que se nos revela es por gracia. Amén. Es por gracia y porque todo va de acuerdo a un propósito establecido por Dios mismo, un propósito divino. Por eso Pablo decía, no soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso dice, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Aquí en otras versiones de la Biblia dice que habla del aguijón de la carne de Pablo. Que es algo, dice, que le ha causado mucho, que le causa dolor. Si alguien tiene otra versión, por favor. La Reina Valera. La Reina Valera. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, para que de las revelaciones yo no me enaltezca ni me enorgullezca. ¿Por qué le fue dado este aguijón? ¿Qué quiere decir este aguijón? ¿Qué era este aguijón en la carne? Un aguijón es aquel objeto que tiene una punta. Por ejemplo, podemos ver en las abejas, las avispas, estos insectos tienen un aguijón. Los alacranes tienen un aguijón. Pero aquí lo que está también en el contexto de esta palabra, de lo que está hablando, es de una espina. Una espina en la carne. Y se ha especulado mucho sobre este tema. Se han hecho muchos comentarios sobre este tema, sobre qué es lo que está, a qué hace alusión Pablo, porque habla de esa espina en su carne. Dice que un mensajero de Satanás llega para bofetearlo. Hay muchas versiones que se manejan sobre este aguijón de la carne. Muchos dicen que era un impedimento físico que tenía Pablo.
Muchos dicen que eran problemas en sus ojos. ¿Por qué dicen que eran problemas en sus ojos? Vayamos a Gálatas 4, del 13 al 20. Gálatas. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí como memoria. Dice que cuando Pablo le está mandando esta carta a los Gálatas, está hablando de que dice que los Gálatas ustedes conocían de esta mi enfermedad. Ahí habla. Y dice, y yo sé del amor que hay en ustedes. Yo sé, dice que si hubiesen podido, se hubiesen sacado los ojos para dármelos a mí, para que yo siguiera con el evangelio. ¿Ok? Por eso muchos dicen que este aguijón de la carne del cual se hablaba era una enfermedad en los ojos de Pablo, que no le impedían ver. Muchos dicen que este problema en los ojos viene a raíz, ustedes se acuerdan cuando a Saulo de Tarso se le aparece Jesucristo, que es el mismo Pablo. Aparece Jesucristo y dice que una luz inmensa lo tumbó del caballo. Muchas personas opinan que a causa de esta luz tan inmensa que vino sobre Pablo, él quedó ciego. De hecho, el Señor le ordena que vaya y que van a orar por él y él va a recobrar la vista. Pero aquí en Gálatas hace alusión a eso, a que él habla sobre un problema de enfermedad en sus ojos. Está haciendo alusión. En el 13, Gálatas 4:13, ahí habla sobre eso. Pero también muchos dicen que era alguna otra debilidad. O sea, no hay una conclusión sobre esto. Otros dicen que era un pecado. Otros dicen que tenía artritis y que artritis en las rodillas y que por lo tanto no podía caminar. Y al no caminar él no podía predicar el evangelio. O sea, sino que era algo doloroso para él. Pero hay otros quienes opinan que no era ni tanto un impedimento físico ni una enfermedad física. Porque en 2 de Corintios 11, al final, dice que Pablo había estado a punto de morir 5 veces. Imagínense, a punto de morir 5 veces. Una vez fue apedreado y quedó medio muerto. Fue azotado. Y como un hombre que es azotado, y como un hombre que ha sido azotado, como un hombre que ha sido apedreado, como un hombre que ha estado a punto de morir, puede quejarse de algún impedimento físico. Muchos se hacen esa pregunta. ¿Cómo este hombre, después de haber sufrido azotes, después de haber sufrido pedradas, cómo puede decir que es un dolor fuerte que le impide predicar el evangelio y que a él lo hace sentirse o mantenerlo humilde, vamos a decirlo así? Pero volvamos. Esas son las versiones que se manejan acerca de este aguijón de la carne de Pablo. Pero dice, es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. O en otras palabras, mi gracia, bástate en mi gracia, porque mi poder se muestra en tu debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil
de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Qué quiere decir Pablo en estas palabras? ¿O qué está tratando de decir Pablo en estas palabras? Aquí lo importante no es si Pablo estaba enfermo de los ojos, no es si Pablo tenía artritis, no es si Pablo sufría o padecía de algún pecado que lo hacía estar humilde para que no se enalteciera. Aquí lo importante es que si era pecado, o si era enfermedad, o si era un problema físico, Cristo se glorificaba. Cristo se glorificaba. Cristo se glorificaba. ¿Por qué? Porque decía, porque cuando soy débil, en Cristo soy fuerte. Porque cuando soy débil, me doy cuenta que su gracia es la que me hace estar en pie. Cuando soy débil, su gracia es la que me hace seguir adelante. Su gracia es la que me fortalece. Su gracia es la que me alienta. ¿Por qué? Porque sea enfermedad, yo sé que su gracia, o en otras palabras, Cristo se va a revelar en esta enfermedad. Y Cristo va a salir vencedor. Y Cristo va a salir victorioso. Por eso decía, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo es el que se revela. Porque cada vez que hay una debilidad en tu vida, Cristo es el que se va a revelar. Cristo es el que se va a revelar. Muchas veces hemos tomado o hemos pensado que cuando viene alguna aflicción o alguna debilidad a nuestra vida, es Satanás, es el diablo. Es el diablo que se está dando a conocer, y no es cierto. El que se va a dar a conocer es Cristo. Amén. El que se va a dar a conocer es Jesucristo. El que se va a revelar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Cristo dice, el poder de Cristo se manifiesta o se revela en tu debilidad. Amén. Ahora bien, ¿cuál es tu debilidad? ¿Un pecado? Cristo murió por ese pecado. Cristo se va a revelar a tu vida y vas a salir vencedor de ese pecado. Porque Cristo dice que vino a morir y nos liberó de la esclavitud del pecado. Amén. Por lo tanto, si es un pecado, tú eres libre de ese pecado. Tú no eres esclavo de ese pecado. Amén. Tú eres libre porque Cristo te hizo libre. Entonces, la gracia de Dios se va a revelar a tu vida y tú vas a salir de ese lugar. Si es una enfermedad física, la gracia se va a revelar. Cristo se va a revelar y vas a ser sano. Y podrás decir, o como decía aquí Pablo, dice, 3 veces he pedido al Señor que me sea quitado. Y no me ha sido quitado, sino que el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Porque Cristo, ahí uno se da cuenta que Cristo, que fuera de Cristo uno nada puede hacer uno. Amén. Que por medio de Cristo es que llego a la salvación. De nada sirven todas las experiencias, como decía Pablo. De nada sirven todo esto que Dios me ha mostrado si mi confianza y mi fe no están en Cristo. Bien. Si mi confianza y mi fe las pongo en mis obras, de nada sirve. Pero si mi confianza y mi fe está puesta en Cristo, lo tengo todo. Amén. Amén. Porque por gracia hemos sido salvos. Por eso, yo quiero ratificar una vez más que si tú has dicho en algún momento, yo tengo un aguijón en mi carne, yo tengo un aguijón que me hace sentir que no estoy cerca de Dios, yo tengo un aguijón que me hace sentir que no puedo con el propósito de Dios, que tengo un aguijón que me hace pensar que Dios no me acepta. Quiero decirte que tú has sido acepto a través de Cristo. Quiero decirte que tú estás en Cristo y que Cristo no está viendo tu debilidad. Él está viendo que Él se va a perfeccionar en esa debilidad. Cristo está viendo y Dios está viendo que Él se va a revelar en esa debilidad. Sea física, nuevamente, sea física, sea quizás también emocional
o quizás sea en cuanto a pensamiento, a intelecto, Cristo se va a revelar en esa debilidad. Él lo que quiere es revelarse, mostrarse a tu vida. No importa cuál sea ese aguijón, no importa cuál sea ese aguijón, porque Cristo en su gracia y su gracia te es más que suficiente. Amén. Cristo y su gracia te es más que suficiente. Amén. Por eso, mis hermanos, necesitamos conocer e indagar acerca de esta gracia. Necesitamos indagar sobre la gracia, la maravillosa gracia, el poder de la gracia. El poder de la gracia, porque muchas veces nos hemos estancado solamente en que somos salvos por gracia. Pero la palabra salvación denota muchas cosas más. Entonces, cada vez que usemos la palabra salvación, busquemos sus connotaciones. ¿Qué es salvación? O sinónimos de salvación. Y la gracia opera también en esos ámbitos. Necesitamos indagar sobre esta gracia, la cual nos dio nuestro Padre Eterno a través de Jesucristo. Porque hemos tomado la gracia de Dios muy a la ligera. Necesitamos profundizar en la gracia de Jesucristo, en la gracia de Dios. Necesitamos entender el sacrificio y todo lo que implica y toda la victoria que hay en ese sacrificio, toda la bendición, toda la herencia, porque acuérdense que la palabra dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Nosotros gozamos de todos los privilegios de Cristo, pero no de un Cristo hombre, sino de un Cristo resucitado. Amén. Nosotros gozamos y tenemos derechos, los mismos derechos que tiene Cristo resucitado, esos mismos tenemos nosotros. Y necesitamos conocer esos derechos. Necesitamos conocer esos derechos que a través de Cristo nos han sido dados. Y al conocer esos derechos, nosotros vamos a poder caminar con esos derechos. Así es. Y entonces vamos a caminar no pidiendo que se abran los cielos, sino en cielos abiertos. Así es. Al conocer cada uno de esos derechos, nosotros vamos a caminar con cielos abiertos. Caminamos con cielos abiertos. No pidiendo que se abran los cielos, sino que los cielos ya son abiertos. Porque yo conozco mis derechos, porque yo sé cómo caminar, porque yo sé lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo sé lo que Cristo pagó por mí. Yo sé lo que Cristo ganó para mí. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, yo los invito. La próxima semana vamos a estar estudiando sobre la gracia. Amén. Que somos salvos por gracia. Y todas las implicaciones de lo que la palabra salvo quiere decir. Y por gracia. Espero contar con su asistencia. Espero contar también con la asistencia de mis hermanos a través de las redes sociales. Conozcamos de la gracia. Y al conocer de la gracia, conocemos de Cristo. Y al conocer de Cristo, conocemos su gracia. Amén. Es todo por hoy, por esta tarde, mis hermanos. Les recuerdo nuevamente, una vez más, que ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.